Esta semana na recomendación literaria imos falar sobre libros que nos ensinan valores sociais. Ademais de matemáticas, inglés, ciencias ou todas as asignaturas que tes no colexio, tamén é moi importante que te formes en valores. E por iso esta semana imos presentarche 3 libros que nos falan de como comportarnos en sociedade. O primeiro deles titúlase A partes iguais. É a historia de 5 amigos que percorren o mundo na busca dun tesouro e teñen que combatir a un rei moi cruel. E a aprendizaxe que nos deixa este libro é sobre a importancia de compartir todo cos nosos iguais. O segundo libro é A cousa que máis doe do mundo. Cal dirías ti que é a cousa que máis doe do mundo? Porque a llena protagonista dice que é un mordisco nunha perna, pero a lebre contéstalle que non, que a mentira. En esta historia vaille demostrar por qué. Xa sabes, non contes mentiras. E o terceiro libro desta semana é A Ra de Tres Ollos. É a historia dunha ra que quere saber por que o mundo está tan contaminado e que pode facer para limpalo un pouquiño. E para iso vais axudar dos seus amigos. Así que neste libro imos aprender a importancia de traballar en equipo, de coidar o mundo que nos rodea e do bo que é reciclar. E ti xa liches algún destes libros? Se liches algún e queres contarnos que che pareceu, podes enviarnos un vídeo ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Así que xa sabedes, todos e todas, a ler! Ide preparando os materiais porque esta semana na Lixoteca imos facer un puzzle moi divertido. Para facer este puzzle tan chulo necesitaremos unha caixa de cartón, cola branca, unhas tesoiras e un cúter, un tapón dunha botella, rotuladores de cores e un folio. O primeiro que faremos será aproveitar os laterais da caixa de cartón. Tes que conseguir 2 rectángulos iguais. Axúdate co tapón da botella para marcar as esquinas e redondealas. Recorta agora asegurándote de que os 2 cartóns quedan iguais. O seguinte paso será marcar un rectángulo que che deixe un marco de aproximadamente 1 centímetro e recortámolo. Mira que quede ben limpiño, pero non te desfagas do recorte porque imos necesitalo dentro dun pouquiño. Tenche que quedar algo así. Agora imos pegar un cartón contra o outro. Collemos agora o cadrado que cortamos antes e dividímolo en 9 partes iguais. Numéraos para non perderte no paso que ven despois. Corta agora un anaco do folio da mesma medida que este cadrado. E sobre el vas dibuixar o que máis che guste. O noso quedou así. Colocámolo pola parte traseira do cartón que temos numerado e ímolo pegar así. Asegúrate de que os números quedan ao dereito. E axúdate do cúter para separar todas as partes. Tenche que quedar unha cousa así. Collemos o marco que fixemos antes, que tamén podes decorar o teu gusto,
e sobre el imos ir colocando as pezas. Cando teñas listo, elimina unha das esquinas do debuxo. Descolócao e prepárate para pasar grandes momentos de diversión tratando de volver compoñer o debuxo. Xa sabes, mans á obra! A doutora Olga Fernández e o pediatra José Villanueva vannos explicar esta semana como é o novo calendario de vacunación para os máis pequenos. Hola queridos papis, hoy traemos novedades que son interesantes porque son novedades que se han introducido en el calendario vacunal infantil. Eran vacunas que no eran financiadas por la Seguridad Social y que ahora la Xunta de Galicia las ha introducido en el calendario vacunal, con lo cual va a beneficiar a un grupo importante de niños, como ahora veremos, y nos enseñará y os informará el doctor Villanueva, compañero mío de la unidad de pediatría, y también os va a decir la importancia que tienen estas vacunas y en las enfermedades a las que van dirigidas. Doctor Villanueva, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, como decías, Olga, estamos de enhorabuena los pediatras, lógicamente, y los papás, porque la Xunta pues, ha introducido unas nuevas vacunas que eran muy necesarias ya pues, para la mayoría de la población infantil de nuestra comunidad, como la competencia es comunitaria. Hoy estamos a la vanguardia del país, probablemente sea la comunidad que tenga el calendario más completo, que ahora mencionaremos un poquito por dónde van las novedades. Y es muy importante en lo que me preguntabas, porque vamos a afrontar sobre todo dos enfermedades que nos interesan mucho pues, a los pediatras, que hablaremos de la meningitis y hablaremos del virus del papiloma. Entonces, por eso estamos de enhorabuena, porque realmente hay muchos niños que se van a beneficiar de estas novedades. Sí, entonces yo te quería preguntar, con respecto a la meningitis, todo el mundo sabe lo que es la meningitis, la enfermedad mortal en muchas ocasiones que es la meningitis y lo importante que son las vacunas en esta enfermedad. Entonces ahora sí nos han financiado una vacuna que cubre una enfermedad. Hay unas cepas que no había, que han incluido y que entonces ahora van a beneficiar pues, todavía también a una serie de niños, como tú nos vas a explicar. Pues así es, la meningitis, que siempre ha sido una preocupación y sigue siendo para los pediatras, porque es una enfermedad pues, con una mortalidad elevada y sobre todo también con secuelas importantes y con un porcentaje no despreciable de un 10% de secuelas, pues la estamos combatiendo pues, relativamente bien en los últimos años. De hecho, la incidencia ha ido disminuyendo cada año. Aquí enseñaré un gráfico donde podéis ver claramente cómo la incidencia, pues, sobre todo en los últimos años, ha sido ya muy baja, y todo esto es beneficio pues, de las vacunas, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, hay dos vacunas que ya estábamos poniendo pero que financiaban los padres, que era la del meningococo B, la Bexsero, que todos los papás conocen, que ahora pues sí se va a introducir para un grupo de niños en el calendario vacunal. Y la otra pues que es para las cepas del meningococo ACWY, que desde hace 2 años se había puesto ya en el calendario para los adolescentes y que ahora también se ha ampliado para niños más pequeños, que luego comentaremos a qué niños pues se van a beneficiar de la misma. Y ahora también tenemos otra vacuna que se introduce y que a mí esto me dio realmente alegría porque me parecía una discriminación total. Llevamos muchos años vacunando a las niñas sobre el virus del papiloma y nunca entendí porque los niños no estaban incluidos en esta vacuna. Y entonces ahora me gustaría que le explicases que los beneficios que van a tener los niños con la vacuna del virus del papiloma. Bueno, cierto, exacto, había un poquito de discriminación, pero el hecho era que el papiloma, que es un virus de transmisión, pues una enfermedad de transmisión sexual, de las más frecuentes, lo transmiten tanto los varones como las hembras. Entonces, como pues, básicamente se ha asociado a una alta pues, incidencia pues, de cáncer de cuello uterino, se empezaron a vacunar las niñas a partir de los 14 años, que luego se adelantaron a los 12 años, que era como estaba en el calendario aprobado en la mayoría de las comunidades, y realmente pues, había los niños que estaban todavía pues, desprotegidos. Se ha visto que el virus del papiloma no solamente pues, afecta a las niñas, sino que también da patología a los varones, como puede ser el cáncer de ano, el cáncer de pene, verrugas, y como la transmiten ambos, pues una manera de intentar erradicar esta enfermedad pues, pasaba también por ello, por
por vacunar a los varones. Por suerte ahora pues también se van a vacunar a los varones y es un logro que tenemos y que de hecho de momento solo hay 4 comunidades que lo hacen, que es Cataluña, Galicia y que también es la Comunidad Valenciana y Murcia, y que esperamos y se espera que se vayan uniendo cada vez más comunidades para intentar pues un poquito dar una cobertura ya digamos a varones y hembras e intentar erradicar si puede ser la infección por este virus que tanto daño nos está haciendo. Sí. Y yo ya por la última pregunta que te hago es en qué se beneficia la población infantil de estas vacunas, que le expliques un poquito a los padres y sobre todo que hay un grupo que se queda un poquito fuera y que los padres vienen aquí demandando la vacuna porque lo oyen en la televisión y a nosotros nos han mandado una normativa que yo quiero que tú expliques un poco. Bueno, esta es una pregunta que probablemente sea la más importante porque tenemos que dejar muy claro qué niños se van a beneficiar de este nuevo calendario. Es decir, que no afecta a todos los niños, por lo cual los papás que presten mucha atención porque vamos a decir, pues sin margen de error, porque lo vamos a leer, las fechas a partir de las cuales los niños se podrán vacunar y a cuáles incluye y cuáles no. Entonces, referente a la vacuna del papiloma, decir que se va a poner la Gardasil 9, que es la nonavalente, que es la que está aprobada, son 2 dosis que van a ser separadas por 6 meses y va a afectar solamente a la población de varones nacidos a partir del 1 de enero del 2010. Es decir, que si el niño ha nacido en el 2009 o anteriormente, no se va a poder incluir. Solamente, repito, nacidos a partir del 1 de enero del 2010. Si luego pasamos a la vacuna del meningococo B, la Bexsero, serán 3 dosis, se pondrá la primera a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 12 meses. A los niños que va a beneficiar, niños-niñas, será aquellos que hayan nacido a partir del 1 de septiembre del 2022. Repito, los que hayan nacido a partir del 1 de septiembre del 2022 y no los que hayan nacido previos a esa fecha. Y ya para terminar, el meningococo ACWY, que antes también financiaban los padres, pues ahora se puede poner, la dosis se va a poner a los 12 meses de edad, pero para aquellos niños y niñas nacidos a partir del 1 de noviembre del 2021. Repito, del 1 de noviembre de 2021. Esa será la población que va a cubrir las vacunas que se han introducido nuevas en el calendario. Bueno, pues yo imagino que con esto espero que os quede claro qué vacunas entran ahora financiadas, a qué grupo de niños se pueden vacunar y de todas formas, ante cualquier duda, acudir a vuestro pediatra. E ata aquí chegou o noso xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns poucos días con máis diversión. E mentres lembra que podes enviarnos as actividades do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao!